Dimensión con Dionisio Gutiérrez. América Latina atraviesa por un periodo único en su historia. En la última década, la mayoría de los países de la región han alcanzado una estabilidad macroeconómica notable que les ha permitido controlar su nivel de endeudamiento público, mantener niveles moderados de inflación y conservar un tipo de cambio relativamente estable. A pesar de la crisis que azota a los países desarrollados desde hace 5 años, América Latina mantiene un ritmo de crecimiento económico moderadamente alto. La bonanza económica de la región permitió que la clase media creciera en un 50% durante la última década y que ahora represente el 30% de la población. Más de 73 millones de personas dejaron de ser pobres en los últimos 10 años. La región también ha tenido avances significativos en la calidad de sus instituciones, en el ejercicio de su democracia y en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Atrás han quedado las dictaduras brutales y las guerras ideológicas que causaron profundas heridas en la mayoría de países. No obstante estos avances, América Latina todavía tiene que enfrentar serias amenazas. La criminalidad y la violencia es uno de los retos más grandes. Este flagelo afecta a varios países de la región, desde Brasil hasta México, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y toda Centroamérica. El crimen se encuentra muy por arriba de los estándares de los países desarrollados. En algunos casos se observan mejoras, como en Colombia y Paraguay. Sin embargo, estos avances son insuficientes para garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos. En otros casos, el deterioro es evidente, como en Venezuela y Centroamérica, en donde la criminalidad amenaza con destruir los modestos avances que se han tenido en la institucionalidad a partir de la apertura democrática. En el caso de Centroamérica, enfrenta además un pobre desempeño económico, por debajo del promedio de América Latina, y presenta índices sociales desastrosos que contrastan con los grandes avances que han experimentado muchos países de Sudamérica. La reducción acelerada de la pobreza y el ensanchamiento de la clase media es un fenómeno que no ocurre en América Central. Los países centroamericanos son una subregión de América Latina que no encuentra la fórmula adecuada para seguir los pasos de desarrollo y progreso que están dando aceleradamente muchos países sudamericanos. Y la alta criminalidad que enfrentan amenaza con profundizar aún más el retraso de estos países. Hoy en Dimensión, hablamos de los retos y desafíos que enfrenta Centroamérica y las transformaciones que ha tenido América Latina en general. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa especial con una invitada especial. Se trata de la doctora Sonia Alda Mejías. Ella es profesora, investigadora del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene un doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Alda ha desarrollado diferentes líneas de investigación sobre la realidad histórica y actual de América Latina. Doctora Alda, bienvenida a Guatemala, bienvenida a Dimensión. Hace unos meses, un analista del diario El País de España hizo un reportaje muy interesante diciendo que Centroamérica corre el peligro de convertirse en la próxima Somalia o en la Somalia de América Latina, dados sus niveles de violencia, de pobreza, de corrupción, especialmente de debilidad institucional, y también por la vulnerabilidad que tiene ante los fenómenos naturales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo lo ven ustedes desde fuera de Centroamérica? Cada vez se escucha más. Bueno, en primer lugar quiero agradecer su amable invitación y estoy encantada de estar aquí en su programa y me parece oportunísima la pregunta, verdaderamente, ¿no? Yo le afirmaría con rotundidad que Centroamérica no es Somalia y que América Latina no es África, en absoluto. Y creo que hay diferencias extraordinariamente importantes que, pese a la situación por momentos dramática y preocupante de datos económicos, sociales, y la más preocupante, incluso prioritaria para los ciudadanos, es la seguridad. Insisto que a mí no me parece que en Centroamérica haya estados fallidos. El problema es que creo que hay estados débiles. Y es mucho más grave
en este momento ahora que incluso el hecho de Estado fallido, y digo que es más grave porque en un momento dado un Estado débil, a mi modo de ver, puede ser un campo mucho más atractivo y atrayente para el crimen organizado que un Estado fallido. Ahora, cuando se ven niveles de pobreza de arriba del 50%, como es el caso de Guatemala y Honduras, un poco menos del Salvador, pero básicamente 3 países, la parte norte de Centroamérica, considerados la región más violenta del planeta, con una debilidad institucional en la que usted coincide, el narcotráfico cada vez con más presencia, con más cobertura y de alguna forma toma de instituciones y de poderes y de territorio de la región, la tendencia no es buena. Es extraordinariamente preocupante. Tanto que yo creo que es verdad que hay retos económicos y sociales extraordinariamente fundamentales y que son, en fin, que hay que abordar de forma urgente y directa. Pero le diría que, si bien es complicado hacer prioridades de problemas y de prioridades en políticas, creo que buena parte de todos los problemas, en última instancia, estarían nuevamente relacionados con la cuestión institucional. Es decir, cómo abordar políticas integrales, sostenibles y eficientes, si el propio Estado, que es quien tiene que ejecutar esos programas, no es capaz, por esa debilidad, de hacerlo, y está contaminado por esa misma debilidad dominado por la corrupción, por ejemplo, como para poder llevar el desarrollo, programas de desarrollo, ¿no? O sea que claro que es muy complicado hacer prioridades, pero yo voy a insistir permanentemente en este problema. ¿Y cuál diría usted que es la principal razón, los motivos, las circunstancias que nos mantienen en este estado tan mediocre, en que pasan los años y son pocas las circunstancias o las condiciones que cambian? Mire, yo creo que hay un círculo perverso, tan perverso como que creo que si en buena parte lo que intento plantearle es que el Estado débil está generando este problema, la debilidad estatal está configurando un orden informal en el que no media como criterio de relación la ley, sino la relación personal, y en buena parte se explica por esos vacíos de Estado. Y esta situación de orden informal es este ciclo perverso que le comentaba, porque el Estado informal que permite ignorar la ley e incluso negociarla es al mismo tiempo la que vuelve a debilitar el Estado, ¿no? Y a mi modo de ver yo creo que en buena parte se explica así el problema. ¿Qué quiere decir fortaleza institucional? ¿Qué significa? Mire, fortaleza institucional creo que parte de lograr aspectos que son imprescindibles en la propia definición del Estado. Es decir, el Estado, y creo que en un Estado débil no se logra, debe tener el monopolio del uso de la fuerza legítima, el monopolio de la recaudación fiscal, el imperio de la ley para todos los ciudadanos y para todo el territorio, y asegurar, tener garantizado que sus representantes no van a ser los primeros en intentar o procurar violar la ley o ignorarla. Ninguna de estas 3 condiciones se cumple siempre en un Estado débil. Y esto es lo que genera esta situación de informalidad, donde hace, en fin, como decirle, absolutamente vulnerable al Estado a la corrupción, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan importante es tener un sistema de justicia que garantice el Estado de Derecho en una sociedad, en un Estado? Es absolutamente trascendental. Es decir, yo llamaría como decirle, podríamos llamar, no sé, quizá sistema de seguridad a las propias fuerzas de seguridad del Estado, al sistema de justicia y al sistema penitenciario. Y ya no solamente en Guatemala, en Centroamérica, sino en América Latina, adolece de extraordinarias deficiencias que se ponen de manifiesto. El dato que a mí me parece los más significativos es el índice de impunidad. Centroamérica tiene más o menos 43 millones de habitantes. Somos una región que representa el 0.6 del Producto Interno Bruto Mundial y cerca del 4.6 del Producto Interno Bruto de América Latina. O sea, somos una economía pequeña incluso a nivel regional, con una enorme debilidad institucional, especialmente en el cono norte de Centroamérica. Nicaragua con su propia circunstancia de que ahí lo que hay es el dueño de una finca. Y luego pues Costa Rica, que es una especie de isla cada vez más contaminada, adquiriendo de alguna forma los problemas de su vecindario. Y Panamá, que si bien la vemos como parte de la región, no se le conoce como parte de Centroamérica, pero es un país que está en medio, ¿no?, de América del Sur y de Centroamérica, y que también tiene su propia dinámica y tiene otros números también que la hace de alguna forma tener más oportunidades. ¿Cómo ve usted y cómo ven los analistas desde fuera de Centroamérica
la incapacidad que hemos tenido los centroamericanos para unificar criterio, lograr estandarizar legislación, unificar nuestras economías, crear una comunidad económica regional para lograr más crecimiento y también darnos la oportunidad de ir mejorando la situación de nuestros estados? Bueno, indudablemente esto se tiene personal y yo creo que de forma genérica, particularmente ese tema somos muy sensibles en Europa a ese tema, pues una desventaja, ¿no? Claro, a los europeos tampoco podemos hablar mucho porque tampoco nos va tan bien con esta cosa de la Unión Europea, así que debemos ser un poco prudentes, pero en principio no cabe duda que pese a los problemas de la Unión Europea actuales, la alternativa a la integración es, en fin, una cuestión en este mundo globalizado además y con más motivo, una de las alternativas fundamentales de desarrollo. Sin embargo, yo le diría algo, no me parece que en este caso Centroamérica, si lo comparamos con el resto de América Latina, lleve una particular desventaja. A ver, yo creo que el problema que impide fundamentalmente la integración es el peso soberanista que existe en la cultura política de toda la región, en Centroamérica y en el resto de América Latina. Y esto está impidiendo procesos de integración absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la región. Ahora bien, bueno, si nos ponemos dentro de los problemas de integración que hay en América Latina, yo no diría que Centroamérica está en las peores posiciones, ¿no? En fin, sería deseable muchísima más integración, pero al fin y al cabo ha logrado ciertos aspectos que no otras organizaciones de integración con aspiraciones además a lograr ese proyecto lo han logrado en el resto de la región, así que... Bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con la doctora Sonia Alda Mejías, que nos visita desde España, que está en Guatemala para impartir un seminario muy importante, del cual también platicaremos en un momento. Regresamos ahora. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es un análisis sobre la seguridad en Centroamérica y América Latina con la doctora Sonia Alda Mejías, que nos visita desde España. Doctora, el cono norte de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, sabemos que es considerada la región más violenta del planeta. En Guatemala hay más o menos 38 muertes por cada 100.000 habitantes, El Salvador anda cerca de 67 y Honduras cerca de 91. Dice Naciones Unidas que cuando hay más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes se considera que hay una epidemia de violencia. Y hay otro dato que no es tan oficial, pero que indica que cuando se tienen más de 20 asesinatos por 100.000 habitantes es considerado un país en guerra. Y aquí estamos en casi 40, 60 y 90. ¿En qué situación nos pone eso? Bueno, es una situación extraordinariamente grave, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría poner de manifiesto, aprovechando estos datos, la complejidad del problema. El problema es enorme, pero además es muy complejo, porque efectivamente ahora mismo en Centroamérica se está superando datos que pueden ser en víctimas mortales como en una guerra, ¿no? Se superan. Ahora, no están ustedes en guerra. Ustedes están padeciendo no una guerra convencional, no una guerra civil, no ejércitos enfrentados, sino que ustedes están padeciendo son las consecuencias bajo las cuales se caracterizan o los efectos que caracterizan a las nuevas amenazas. Y eso significa, a mi modo de ver, que las soluciones también son mucho más complicadas. Aquí no se trata de una pacificación por la derrota u otro de un ejército, sino que aquí lo que se exige son nuevas herramientas, nuevas alternativas y nuevas formas completamente distintas de innovar para poder enfrentar estas amenazas, ¿no? Con lo cual esto complejiza aún más la situación. ¿Cómo ha cambiado la dinámica del crimen organizado, narcotráfico y el fenómeno de las maras? Bueno, es interesante porque es verdad que yo creo que no hay mucho acuerdo en la comunidad académica especialista sobre cuál es el mundo del crimen organizado y cuál es el mundo de las maras, ¿no? Yo me alinearía más con especialistas que plantean que son dos mundos distintos, pero la cuestión, y en esa mutación que usted me pregunta, pareciera que de acuerdo al importante desarrollo que van tomando ambas formas de delincuencia, incluso puede llegar a haber un momento de confluencia. No sé si incluso todavía no está muy clara la forma en que pueden evolucionar. No sé si es que las maras pueden empezar a compartir crimen organizado, a ser crimen organizado en su forma de delinquir, de operar y de los negocios que puedan abarcar, o que finalmente el crimen organizado acabe captando a las maras. Pero en cualquiera de los casos todo indica que el proceso
es, en fin, como una mancha de aceite, ¿no? Dos manchas de aceite que se van contaminando. Se sabe que el narcotráfico de alguna forma alimenta a las maras para que estén activas y dando batalla para que, digamos, tengan la atención de las fuerzas de seguridad y la distracción, ¿no? Como cortinas de humo para que el narcotráfico pueda operar y hacer sus delitos, ¿no? Sus negocios tranquilamente. Exactamente. Entonces, eso de alguna manera, pues claro, hace mucho más complejo el problema, como usted dice. ¿Qué experiencias se pueden aprender de Colombia y de México? Bueno, mire, a ver, toda experiencia que sea el fortalecimiento, como sí creo que ha logrado Colombia, el fortalecimiento del sistema, habla de seguridad como fuerzas públicas, sistema de justicia y penitenciario, todo lo que es ese reforzamiento siempre es positivo. Yo creo que Colombia sí ha progresado en este proceso, que era un extraordinario reto, pero no cabe duda que la eficiencia y la eficacia de sus fuerzas de seguridad son evidentes. Yo creo que ahora mismo deben ser, pues, de las mejores del mundo, ¿no? Y es verdad que incluso, y me parece que, en fin, con un sólido argumento, buena parte de la política colombiana es exportar su experiencia de acuerdo a que esa misma experiencia se ha proporcionado una gran calidad y eficacia entre sus fuerzas de seguridad. No me parece que sea el mismo ejemplo el mexicano. Yo creo que tiene un reto todavía por el que avanzar. Desde luego Colombia lo tiene, pero el caso mexicano todavía no me parece que pueda ser un caso como referencia. Parece que México está dando hoy la batalla que ya dio Colombia. Exacto. Y van por buen camino, ¿no? Porque a pesar de que se oye mucho ruido y hay mucha violencia en algunas regiones muy focalizadas en México, hay analistas serios que indican que la tendencia es buena, es la correcta, y que mucha de esta violencia de alguna forma está ayudando a limpiar el camino para que lleguen a un nivel de estabilidad y de control por parte del Estado Mayor. Yo le diría que me parece un tema extraordinariamente controvertido. Es decir, la interpretación de datos, ¿no? Siempre es una gran batalla. Es una batalla académica, es una batalla política, y en fin. De momento, el nuevo presidente, el presidente Peña Nieto, yo no sé si ha dado todavía, es decir, pareciera, ¿no?, que de alguna manera al menos habría cierta orientación con respecto a su política de seguridad, considerando su predecesor. No sé si ha habido tantos cambios ya aplicados como para poder ver ciertas diferencias, ¿no? En todo caso, si hubiera esa tendencia, cosa que me parece magnífico, sería más una herencia de la política de Calderón, más que las políticas que pretende el presidente actual, y que a mi modo de ser han sido un poco decepcionantes, ¿no? Y en este caso yo tenía puestas extraordinarias esperanzas y expectativas, por ejemplo, en el proyecto de la Gendarmería mexicana. Y de acuerdo a la última configuración que ha presentado el gobierno, le aseguro que poco tiene que ver con una fuerza gendármica, ¿no? Y entonces, bueno, esto también creo que resta posibilidades de eficacia. De reformar y reforzar el sistema de policía y que funcione más. Sí, regresando un poco a Centroamérica, ¿cuál es su opinión sobre el pacto que ha hecho el gobierno en El Salvador con las maras? Pues mire, la idea en sí puede ser hasta, en fin, yo creo que ahora mismo Centroamérica es como un laboratorio, ¿no? Y creo que esto es positivo. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de las limitaciones, o todo el mundo aparentemente así declara, y este es un momento muy propicio porque empieza a tomarse conciencia de que la guerra contra las drogas, y ayer su presidente de Naciones Unidas lo decía, tiene una serie de limitaciones que empiezan a reconocer varios presidentes. Por tanto, el momento es muy propicio para buscar y pensar en alternativas. Esta puede ser, en este laboratorio, una alternativa posible, y yo en principio a priori no hay por qué descartarla. Se vale probar. Ya, el problema es que tampoco uno puede estar haciendo prueba y error en una situación tan urgente como esta, ¿no? El problema es que creo que, de nuevo, el Estado no ha tenido capacidad, por esa debilidad de la que hablamos antes, de tomar la iniciativa, y un Estado débil, si negocia con las maras, el problema es que al final pueden tomar la iniciativa, como creo que en buena parte ocurre que están tomando las maras, y al final no resolver el problema, sino fortalecer estas organizaciones pandilleras, ¿no? ¿Qué pasa cuando el crimen organizado, narcotráfico, toman la política y de alguna forma influyen de manera importante sobre ella, compran espacios en el Estado, contaminan las instituciones, y se va logrando esa mezcla de alguna forma invisible, pero que en el diario vivir tiene un impacto extraordinario en la vida de los ciudadanos? Eso evidentemente pasa en esta región, no muy se reconoce,
la tendencia es, digamos, compleja, delicada. ¿Dónde se llega a controlar eso? ¿Dónde termina? ¿A dónde nos puede llevar? Pues mire, voy a aprovechar para hacer un comentario que el otro día, en un debate que tuvimos en la universidad, alguien me dijo, ¿no?, en su experiencia como guatemalteco, me dijo: mira, a mí me parece que hay otros elementos que pueden ser más desestabilizadores que el crimen organizado, que a mí me afectan directamente a mi vida cotidiana, pero a mí el crimen organizado puede llevar sus negocios que a mí, al fin y al cabo, en mi vida diaria no me afectan. Y a mí me parece que es un grave error. Creo que lo que ha planteado usted ahora mismo es exactamente eso. Es decir, que como de esta forma invisible de penetración en el Estado, lo que está haciendo es quebrar los principios más importantes y que sostienen un marco democrático, ¿no?, que impide la libertad, derechos fundamentales del ciudadano, como la libertad individual, la igualdad ante la ley y el criterio de regular el país mediante la ley y hacer posible el progreso a través de ese criterio de regular la vida, ¿no? Así que esto me parece gravísimo y creo que efectivamente estoy absolutamente de acuerdo con usted en que el crimen organizado, claro que afecta a la vida de los ciudadanos, aunque no sea el protagonista, no sea quien le vaya a dar un tiro. Sobre todo cuando las élites de las sociedades, digamos los sectores organizados, de alguna forma como les cuesta comprender ese fenómeno, probablemente también hay temor, miedo, pues no se enfrenta, no se denuncia a los niveles que se debiera, y esto pues va tomando fuerza. Y pregunto de nuevo, ¿a dónde nos lleva eso como país, como región? Bueno, podríamos retomar, claro, esto a lo mejor acaba en narcoestado, en un estado fallido, ¿no? Ahora, no sé, se me ocurre pensar que hasta qué punto todo el mundo, y el primero, el crimen organizado, tiene interés en que esto no acabe en un estado fallido, porque entonces acaban las ventajas que, como decía al principio de la entrevista, proporciona un estado débil, ¿no? Es decir, hasta qué punto a todas aquellas redes implicadas en el crimen organizado le interesa acabar con la cobertura que le proporciona un estado débil. O sea, usted dice que en todo caso el crimen organizado y el narcotráfico prefieren mantener un estado débil, pero no empujar tanto que lo conviertan en un estado fallido. A ver, por principio yo digo que tiene muchas más ventajas un estado débil que uno fallido. No sé si hay un plan premeditado del crimen organizado para conservar un estado débil, pero yo creo que es que en la medida que tiene muchas más ventajas, esto está mal que lo diga, pero yo me cuidaría de mantener instituciones que el crimen organizado necesita. El crimen organizado necesita instituciones estatales para corromperlas y que le garantice protección de miembros que crean problemas dentro de su propia organización, de organizaciones rivales y de otros sectores del Estado. Es decir, el crimen organizado no puede vivir, creo que es un elemento de hecho definitorio del crimen organizado, no puede vivir sin el Estado. De manera que yo creo que tiene que tener bastante interés por mantener estructuras básicas que además no son solamente propiamente estatales. Es decir, un Estado débil es débil, pero proporciona un sistema financiero imprescindible para el lavado de dinero. Proporciona infraestructuras, bueno, todos podemos quejar, son deficientes, ya, pero aquí hay carreteras, no está fallido, hay arena, ¿no? En fin, hay una justicia que puede proteger, precisamente, hay fuerzas públicas, hay justicia y sistema penitenciario que en un momento dado o eliminan rivales o proporcionan protección. Así que yo no sé, no creo que... Ahora, por favor, no puedo prever si realmente esto es algo tan premeditado por el crimen organizado y va a tener contención. Bueno, o es premeditado o es una consecuencia natural, ¿no?, por las circunstancias. Pero bueno, seguiremos hablando de este y otros temas cuando regresemos de este corte para seguir en Dimensión con la doctora Alda Mejías, que nos visita desde España. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nos visita la doctora Sonia Alda Mejía y vamos a seguir platicando con ella sobre la situación de seguridad en América Latina. Doctora, América Latina tiene 595 millones de habitantes, somos más o menos el 8.6 de habitantes del mundo. Sin embargo, en nuestra región latinoamericana se cometen el 42% de los asesinatos del mundo, con más o menos el 8.6 de habitantes. ¿Qué le pasa a América Latina? ¿Por qué somos tan violentos?
Bueno, yo no creo que sea un problema de condición natural, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo creo que América Latina ha tenido en fin, ¿cómo decirle? Desafortunadamente ha estado en el lugar adecuado con el territorio preciso, ¿no? Y es una región productora porque hay regiones como la andina propicia para el cultivo y además estratégicamente el resto de los países, y el caso centroamericano como este pasillo, ¿no? Como que opera, pues es estratégico para el tráfico de drogas que hay un país demandante que está al norte de la región y otro desde Europa y también es accesible, ¿no? Desde pues, Brasil o Venezuela, es decir, está en el lugar perfecto para producir y distribuir esta mercancía. Entonces, claro, el otro día también reflexionaba sobre esto, ¿no? Es decir, hasta qué punto alguien me preguntaba, pero es que siempre hemos sido, es que nunca hemos, antes no éramos tan violentos, ¿no? Pero es que antes no ocurría esta circunstancia. Esto es una cuestión que sobreviene como nueva amenaza a partir de la caída del muro de Berlín y a mi modo de ver con la globalización. Y este desafortunadamente es la ubicación geográfica que tiene América Latina. Con este problema es además particularmente vulnerable, pues por cuestiones, como le decía, de las posibilidades que tiene de penetración, porque América Latina no es África y por tanto tiene estados capaces de dar protección al crimen organizado y al mismo tiempo proporcionarle cobertura. Sí, en América Latina pues hay muchos contrastes, ¿no? Vemos países que van bastante bien como Colombia, Perú, Chile, por supuesto, que ha sido siempre el ejemplo de la región, Brasil, el mismo México, que creo que a pesar de algunos problemas de seguridad y narcotráfico que tiene, es un país que económicamente va por muy buen camino. Y eso pues hace ver a América Latina muchas veces con muy buen norte. Sin embargo, pues tenemos Centroamérica con los problemas que ya mencionamos y tenemos al grupo de estos países de la corriente bolivariana, ¿no? Como son pues, Venezuela, Bolivia, Ecuador, la misma Nicaragua, donde hay muchas incógnitas, ¿no? ¿De dónde va? ¿Cómo ve desde su perspectiva estos movimientos populistas que han tomado el control de los gobiernos o presidentes que llegaron por la vía democrática pero han hecho todo lo que han tenido que hacer para manosearlas, trastocarlas y quedarse en el poder, elección tras elección? Mire, yo creo que siempre hablo con cierto pudor de América Latina, porque como usted acaba muy bien de señalar, es una región extraordinariamente diversa, ¿no? Y entonces esta cosa de hablar de América Latina, hay muchas Américas Latinas y desde luego muy contrastadas. El caso de los países, podríamos decir países ALBA, efectivamente genera extraordinarias dudas. Ahora yo quisiera insistir más en la primera parte que ha dicho usted que en la segunda, es decir, son países que efectivamente han accedido al poder por voto popular. Es verdad que luego, después de diferentes reformas y reformas constitucionales, han configurado todo un régimen político que favorece su posición de poder. Pero mire, a mí todavía me parece más preocupante que en cualquier caso yo creo que siguen teniendo, más allá de la situación ventajosa que ellos han creado y recreado, es que siguen teniendo mucho apoyo popular. Esto me parece más preocupante que los pasos dados para mantenerse en el poder, porque pese a esta situación ventajosa, debía decir, siguen ganando por mayoría absoluta. Usted me puede decir, bueno, sí, pero porque ellos han creado ese andamiaje constitucional. Ya, pero yo creo que también porque siguen siendo extraordinariamente populares. Y esto es lo que creo que debe preocupar más. Es decir, la pregunta es, ¿por qué tienen tanta popularidad? Yo creo que el sostén en el poder de estos gobiernos es más por popularidad, por apoyo auténtico popular. Ahora, si matizamos un poco el tema de la popularidad, el caso de Chávez nos permite un buen ejemplo, porque él llegó a quebrar un país tan rico como Venezuela, usando todos sus recursos para invertir en su imagen para ganar esa popularidad, ¿no? Y claro, un Estado populista donde se usaron todos los recursos del Estado y no solo recursos materiales, sino también el poder mismo, ¿no? La forma en que reprimió y persiguió a sus opositores, a sus críticos, y de alguna manera fue asfixiando a toda la oposición democrática. Y claro, en esa posición dominante, como usted dice, además de todo el andamiaje constitucional que ellos reforman para
digamos, hacerlo favorable a su posición, el uso de todos los recursos, la represión a todos los opositores, incluyendo a la prensa, por supuesto, pues claro, eso les da una posición muy dominante. Y sí, es cierto, como usted dice, una parte de esa popularidad la mantienen porque sí al principio han sido capaces de llevarle de alguna forma bienes materiales, alimentos, a gente que nunca tuvo acceso a ella. Pero por el modelo, eso es una cuestión temporal, y como ahora lo demuestra Venezuela, es un país no solo más pobre, Caracas una de las ciudades más violentas del mundo, un país que está en el borde de ser un país en quiebra y con unas crisis terribles, ¿no? Algo que ya vieron Ecuador y Bolivia y están tomando distancia, ¿no?, de un modelo como ese. Sí, yo tiene usted toda la razón, pero mi pregunta es, ahora Nicolás Maduro tiene la herencia de Chávez, que yo creo que es lo que realmente le sostiene el poder, y pensemos, estamos haciendo futurología, si Nicolás Maduro va a ser capaz, con todo en la estructura, con todos los recursos estatales, con todo el andamiaje institucional heredado de su predecesor, de su padre, como dice él, habría que plantearse si él, con todas estas ventajas, va a lograr permanecer en el poder como ha sido Chávez. Es decir, tiene usted toda la razón, los recursos, el uso de recursos de forma propia, en fin, toda esta popularidad y atracción gracias al abuso, el uso y abuso de fondos públicos, pero no creo que haya una relación directa. Lo que yo quiero resaltar aquí es el poder y la capacidad de liderazgo que ha tenido Chávez y la habilidad política que ha demostrado, que eso creo que carece Nicolás Maduro, y a pesar de todo lo que tiene a su disposición, no le va a garantizar la continuidad. Lo que le va a garantizar la continuidad es el apoyo popular, ¿no? Entonces yo lo que quiero resaltar es que aquí lo que me parece que hay un fracaso del sistema político, que los partidos políticos han fracasado y son los que han propiciado ese populismo, ¿no? Se ha cuestionado mucho también el modelo electoral que han asumido, ¿no?, y la forma en que cuentan los votos y qué tanto se ha manipulado el tema de las elecciones en sí. Pero bueno, como usted bien dice, falta mucho que ver en Venezuela y los países del ALBA. Ojalá que no los lleven más lejos, porque lo que están haciendo es dañar a millones de seres humanos que la están pasando muy mal, ¿verdad?, por ese tipo de políticas. América Latina, como decíamos, hay muchos contrastes. A pesar de eso, en general ha habido un buen crecimiento económico en los últimos años. Se han reducido los niveles de pobreza. Estamos hablando de que ahora hay 29% de pobreza en América Latina, más o menos 167 millones de seres humanos. Todavía son muchos y hay que seguir trabajando para controlar esto. Un crecimiento y que se ha dado con muy poca uniformidad, o sea, todavía falta mucha gente que logre alcanzar un nivel de bienestar digno. Sin embargo, estamos viendo que la economía del mundo pues ya terminó afectando a América Latina y hay una desaceleración en las economías de América Latina, con todavía poca estabilidad política en muchos de sus países. ¿Cómo puede esto amenazar el proceso que ha traído América Latina de fortalecimiento democrático y de alguna forma de ir también fortaleciendo las instituciones? Bueno, es un momento de extraordinaria incertidumbre, ¿no? Y como usted bien dice, con ese proceso de desaceleración, yo creo que depende exclusivamente de América Latina. Yo creo que tiene la oportunidad de rentabilizar, o no, o perderla, de rentabilizar toda esta buena coyuntura, ¿no? Esa coyuntura económica tan extraordinariamente importante que ha puesto a la región con unos índices de crecimiento envidiables. Bueno, ya quisiera mi país hasta el índice de crecimiento más bajito, porque nosotros estamos decreciendo. Yo creo que cómo vaya a evolucionar depende de exactamente los réditos que se vaya, es decir, cómo se reinvierta y que se reinviertan todos esos beneficios, ¿no? Puede ser esto una mera coyuntura y América Latina acabar arrastrada por una crisis mayor, o dependiendo de el fortalecimiento económico que logre a través de la transformación de infraestructuras, bueno, pues seguir desde luego distanciada en crecimiento, es decir, en datos positivos a esa distancia con respecto al resto del mundo. Y todavía no está muy claro si finalmente se va a decantar por una cosa u otra, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, será muy interesante ver en qué terminan esos países. En Chile tenemos otro caso interesante, ¿no? La expresidente Bachelet, que se está presentando de nuevo al proceso electoral, pues ha traído un discurso de más choque, hizo una alianza con el Partido Comunista. Y vamos a hablar del tema de Chile después de que regresemos de este nuevo corte. Así que volvemos con ustedes en un momento para seguir con Dimensión y la doctora Alda Mejías.
Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestra invitada especial hoy, la doctora Sonia Alda Mejías, que nos visita desde España. Doctora, empezábamos a hablar de Chile. La expresidenta Michelle Bachelet es probablemente la próxima presidenta de Chile porque está muy bien en las encuestas y aparentemente va a arrasar. Sin embargo, esta vez trae un discurso más radical, un poco centro-izquierda, hizo una alianza con el Partido Comunista. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Van a cambiar las políticas que han hecho a Chile, el país líder de América Latina en todos los aspectos? Asumiendo y sabiendo que la doctora Bachelet es una estadista, una mujer con una visión de Estado extraordinaria, ¿está haciendo esto por cuestión electoral para ganar o realmente hay un cambio? Pues miren, en fin, su coalición, la Concertación, fue quien en buena parte diseñó, ¿no?, la exitosa política económica chilena. No creo que a nivel económico vaya a haber demasiados experimentos, yo diría que ninguno, porque a los chilenos les va muy bien. Y en ese sentido casi podría decirse que todo el proceso de liberalización y de apertura hacia el exterior de Chile, bueno, los gobiernos de la Concertación han aportado también en ese sentido. Mi impresión es que no va a haber un cambio a nivel económico. Cuando usted dice un discurso más radical, no sé si es más radical o un discurso que también decía distinto. Es decir, yo lo que sí creo es que la sociedad chilena, precisamente por este progreso económico, se ha ido transformando y tiene nuevas demandas. Y yo creo que con bastante habilidad política, más que radicalidad, lo que está demostrando Bachelet o está pretendiendo es dar respuesta a estas nuevas demandas. Es decir, este gobierno, el gobierno actual de Piñera, ha tenido, el presidente, un lastre que ha ido arrastrando prácticamente durante la presidencia, que ha sido, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Y este movimiento estudiantil en realidad procede más, yo no diría que es tanto una reivindicación ideológico de izquierda radical, por ejemplo, sino que me parece que es una clase media que está demandando una serie de servicios del Estado porque quiere mejorar su condición. Claro, y eso es muy cierto, ¿no? Es una sociedad que no es que esté pidiendo más, está pidiendo mejor. Exacto. Y eso incluso le abre a Chile una oportunidad para dar el siguiente paso, ¿no? En su proceso de desarrollo y en mejorar realmente el nivel de vida de los chilenos, que tienen todas las posibilidades con los recursos y el nivel de educación, la fortaleza institucional. Tiene todos los ingredientes Chile para seguir siendo el gran líder de América Latina en lo que es políticas públicas y desarrollo, sin duda alguna. Argentina es otro caso, digamos, que contrasta y que es un poco más dramático, ¿no? Porque ahí, digamos, han venido haciendo todo lo contrario. Han venido haciendo todo lo que toma para tener problemas, crisis económicas, corrupción, en fin, debilidad estatal, etcétera, y algunos de los abusos que se ven en los países del ALBA. Es tan peculiar el caso argentino. Fíjese que hablamos de la diversidad latinoamericana, pero bueno, al fin y al cabo podríamos agrupar países ALBA, bueno, hagamos países ALBA, países no ALBA, ¿no?, por ejemplo. Es que el caso argentino, por momentos, cada vez tiene más en gestión, por ejemplo, económica, tiene cada vez más parecidos en fin, políticas económicas de una extraordinaria desorientación y con efectos muy negativos para la economía del país y sus ciudadanos, como lo tienen los países ALBA, pero tampoco luego hay una identificación en discurso exactamente igual o más parecida a los países ALBA, guardando también las diferencias que hay entre los países ALBA, por supuesto. A mí me parece un caso muy peculiar, muy único, diría yo, ¿no? ¿No cree usted que más que haya una convicción en que son ese tipo de políticas públicas como las que han aplicado en los países del ALBA o en Argentina, que más que convicción en ese tipo de políticas sea una simple y sencilla forma de mantenerse en el poder, porque, digamos, utilizan la ignorancia del ciudadano común y corriente, ofreciéndole cosas que saben que no van a cumplir y creando esas esperanzas que al final terminan en frustraciones, pero les compran tiempo, de alguna forma van vía ese tipo de políticas electoreras ganando elecciones y bueno, y van arruinando los países, que es de alguna forma lo que está pasando en Argentina. No, estoy absolutamente de acuerdo con usted, por supuesto. Es decir, lo que está generando es, a mi modo de ver, redes clientelares, ¿no?, dependientes de políticas en absoluto sostenibles, que me parecen más asistencialistas que verdaderamente políticas con proyección y con una, en fin, ambición de una auténtica redistribución de riqueza que podría contribuir a eliminar problemas como la desigualdad, ¿no? Es decir,
en fin, eso es asistencialismo que se utiliza políticamente como políticas alternativas que verdaderamente no lo son, o sea, no reciben ni la categoría de políticas, ¿no? Y esto en realidad yo creo que efectivamente es generalizado en la causa argentina y también a los países salva, sin ninguna duda. Sí. Regresando a Centroamérica, doctora, ¿qué tendría que hacer la región para iniciar un proceso consciente de rescate de las instituciones del Estado para fortalecer más las democracias? ¿Quiénes deben hacerlo y de qué forma? Pues mire, yo creo que esto depende de toda la sociedad, ¿no? Estamos esperando, desde luego, quien tiene que tomar la iniciativa es el Estado, porque para eso es el Estado. Pero la reforma y fortalecimiento del Estado significa, a mi modo de ver, fundamentalmente empezar a regular la vida del país única y exclusivamente por un criterio, que es el de la ley. Esto, lo que está eliminando, si todo el mundo empieza a hacer eso, si el Estado empieza a aplicar la ley y los ciudadanos empiezan a someterse a la ley, le aseguro que lo que empieza es a restringirse los espacios de informalidad y, por tanto, de corrupción. Y para que esto suceda, qué tan importante es que la sociedad civil, los ciudadanos participen activamente, ¿no? Exigiendo que esto se dé, que esa sea la realidad de su justicia, de sus instituciones. ¿Qué tan importante es? Es fundamental. Es decir, pero, insisto, a mí me parece absolutamente legítimo y necesario que la ciudadanía exija al Estado ese fortalecimiento estatal y que preste servicios que además lleguen de forma igualitaria a todos los ciudadanos y por igual. Pero de verdad que también tiene que haber una contribución ciudadana, es decir, el ciudadano tiene que empezar a tomar conciencia de que no se puede negociar la norma, ¿no? Que es que todo el mundo, gobernantes y gobernados, han de someterse a dicha norma. Porque puede haber, supongamos, un empeño porque el Estado... estos días ha habido una gran polémica con la cuestión de los motoristas, ¿no? Sí. Bueno, si se ponen normas y el Estado tiene un particular empeño en que así se cumplan, pero los ciudadanos consideran que eso no es lo más adecuado y como no es lo más adecuado, no lo van a cumplir, estamos otra vez generando situaciones de informalidad que evitan al final, que impiden y bloquean la posibilidad de que todo el mundo nos tengamos a las normas, ¿no? Y el éxito de esa norma, que bueno, hay gente que no puede estar, yo no le confieso que no la conozco muy bien, pero el éxito de lo que se pretende, los objetivos de esa normativa, va a depender no solamente de que el Estado la imponga y sus agentes la apliquen, sino de que los ciudadanos no la ignoren. Y yo creo que en este caso, por eso le digo que ahí debe haber una complicidad y desde luego un seguimiento constante y permanente, no solamente en exigirlo, sino también en practicarlo por parte del ciudadano. Digamos, esta regulación es un ejemplo de cómo se reacciona a las disfunciones que tenemos con más disfunciones, ¿no? Porque son regulaciones que no logran resolver el problema de fondo. Y claro, y representan una gran molestia para la población por diferentes razones. Y por supuesto, el que se lograra cumplir traería pues algunos beneficios en lo que es el tema de seguridad. Pero en fin, así como ese, hay tantos fenómenos muy complejos en estos países. ¿Cuál diría usted de América Latina que es el país que peor va? Me pone un aprieto. Sí, yo sé. O la región, por lo menos, que está más comprometida. Bueno, mire, como voy a seguir el criterio de la ciudadanía latinoamericana, ¿no? Y entonces yo creo que voy a seguir el criterio de la población latinoamericana, que su prioridad, como problema a resolver, es la seguridad. Si tomamos ese criterio, sin duda y lamentablemente es la región centroamericana. Y entonces, por desarrollo de este planteamiento, Honduras es el país que peor le va. Pero porque parto de que esa es la prioridad, pues según el último Latinobarómetro, pongamos de 18 países, para 11 de todos estos países, con situaciones económicas muy diferentes, la prioridad es la seguridad. Y después el empleo, pero antes está esta cuestión de seguridad. Así que yo lamentablemente creo que si tomamos ese criterio, que es el de la ciudadanía latinoamericana, indudablemente Centroamérica. El crecimiento económico, las posibilidades de desarrollo, y que de alguna forma van de la mano de un fortalecimiento institucional, porque una de estas tareas normalmente no sucede sola. Hace falta que vayan acompañadas, ¿no? O sea, que la economía esté funcionando, que la política esté funcionando y que la parte social estén dándose resultados, ¿no? Que de alguna forma vayamos empujando esos tres grandes esfuerzos en simultáneo. Si esto no se logra,
¿dónde pone esta situación a Centroamérica en los próximos 10, 15 o 20 años? Pues lamentablemente en una grave situación, extraordinariamente grave. Y además, aquí hay un problema que también he estado hablando estos días, ¿no? Y es que todas estas iniciativas en todos los ámbitos no cuentan con proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, hay más improvisación que diseño y planificación a largo plazo, para que sea sostenible cualquier proyecto, el que sea de cualquier tipo. Y en la medida que predomina la improvisación, pues no se pueden configurar planes para el futuro, ¿no? De manera que, en este caso, yo también responsabilizaría en buena parte a los gobiernos, ¿no? Gobiernos gobiernos democráticos como en todos los países del mundo, que por ambiciones electoralistas van a hacer cuanto antes que sea visible e intentar volver a ganar las elecciones. Pero tienen que tomar conciencia la clase política de que tiene que haber políticas de Estado, ¿no? Lo que no se puede es llegar a un gobierno, empezar la historia de Guatemala de nuevo, claro, o la historia de cualquier otro país y volver a construirlo, ¿no? Porque esto no puede, se hace imposible incluso saber si la cosa va a ir más bien mal, ¿no? Pero ¿hacia dónde? Sí, y aquí nos hemos dedicado a eso ya por muchos años. Pues esperamos que con luces como las que usted nos deja, doctora, y estando conscientes de todo el trabajo que tenemos que hacer, pues podamos ir rompiendo esos paradigmas y obstáculos que nos evitan o impiden que realmente agarremos rumbo e iniciemos un proceso de desarrollo estable y continuado, ¿no? Con todos estos esfuerzos que hacen falta. Pues muchas gracias, bienvenida a Guatemala nuevamente. Sabemos que está dando un aporte muy importante en varias universidades con la información y la historia que usted trae, así que la esperamos muchas veces de vuelta. Encantada. Doctora, Muchísimo gusto y gracias. Con usted volvemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Esta semana preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿por qué crees que Centroamérica es la región sin conflicto armado más peligrosa del mundo? Ann Cuevas comentó: lamentablemente, por las secuelas de los conflictos y el problema posterior de la guerra al narcotráfico, Centroamérica quedó en el centro del conflicto. La ignorancia y la pérdida de valores frente a los oscuros capitales emergentes son el verdadero detonante y combustible de la violencia. Por aparte, la naturaleza del centroamericano es violenta. Gabriel Reyes Silva dijo: la histórica conflictividad y la desigualdad han marcado al ciudadano para actuar de forma anárquica ante la inoperancia de los aparatos de justicia. Es una mezcla del factor cultural y la legitimidad del delito como medio de supervivencia, amparado por las estructuras del crimen organizado que lo financian y respaldan. Eddie Paul Boteo agregó: la debilidad de las instituciones ha permitido que los grupos criminales actúen en completa impunidad, lo que ha desembocado en una proliferación de todo tipo de delitos. El sistema judicial ha sido tomado por el crimen organizado y además no cuenta con los recursos suficientes para operar. Lo mismo sucede con el MP y la PNC. Si no se reforman estas instituciones y se les dota de mayores recursos, seguiremos siendo la región más violenta del mundo.